Voy a grabar esta vez. Amén. Para aquellas personas que quizá no puedan entrar en el día de hoy, pues que reciban la enseñanza, ¿verdad? A través de estos medios. Bueno, como le explicaba, tanto la enseñanza del martes pasado como la enseñanza que vamos a impartir en el día de hoy, ambas enseñanzas, pues, forman parte de lo que nosotros creemos como ministerio, como iglesia. Y es importante, antes de entrar a lo que es la visión de este ministerio, a lo que es la visión de la casa, es importante que nosotros todos conozcamos en qué nosotros creemos. Eso es de vital importancia, ya que estamos hoy en día en el tiempo de la apostasía. Hoy en día son muchas las personas que andan por ahí enseñando muchísimas cosas que están muy lejos de lo que la palabra de Dios plantea. Por eso es importante que uno conozca en qué nosotros creemos básicamente, para que a la misma vez nosotros como líderes podamos, ¿verdad?, explicarle a los demás, explicarle a otros y a los nuevos que van llegando cuál es el fundamento de nuestra fe, en qué nosotros creemos real y efectivamente. Entonces, de eso se trata básicamente la enseñanza del día de hoy. Amén. Entonces es importante que usted abra sus oídos espirituales y preste mucha atención a lo que les vamos a impartir en el día de hoy. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente, como lo están mirando en pantalla, acerca de la declaración de nuestra fe como ministerio. De eso vamos a hablar en el día de hoy. En resumen, nosotros como ministerio, y vamos a tratar cada punto, nosotros como ministerio creemos en la Biblia, número 1. Número 2, creemos en un Dios en 3 personas, o sea, creemos en la Trinidad. Número 3, creemos en la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, y cada uno de esos puntos lo vamos a ir explicando de manera específica. Creemos en la salvación, en la resurrección de los muertos y la vida eterna, en la santificación, en el bautismo en el cuerpo de Cristo, en el bautismo en agua, número 8, número 9, en el bautismo en el Espíritu Santo, 10, en la imposición de manos, 11, creemos en los 5 ministerios, 12, creemos en los ministerios gubernamentales, 13, en el gobierno apostólico, 14, en el reino de Dios, 15, en el poder sanador y liberador del reino, 16, en la fe, y 17, creemos en predicar el evangelio. Básicamente, ese es el resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. Gracias porque tu palabra llegará a lo más profundo de nuestros corazones y se cumplirá en nosotros el propósito por la cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús, ensancha nuestros corazones para recibir más y más de tu presencia, más y más de tu palabra, hasta que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Declaración de fe. Nosotros, como iglesia, creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia no es cualquier libro. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible e inmutable desde Génesis hasta el Apocalipsis. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16,
Básicamente, este texto bíblico es importante que lo leamos. Alguien que lea Segunda de Timoteo 3:16, por favor, para que Amén, pastor. entendamos por qué nosotros creemos en la Biblia como el Amén. libro de Dios. En el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Nota, escuche bien esto, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, en nuestro vocablo español o del latín, nosotros pensamos que esto hace referencia a cualquier tipo de inspiración, como por ejemplo las personas que cantan, los artistas se inspiran y escriben una canción. Y a veces pensamos que a ese tipo de inspiración es que la escritura se está refiriendo. Sin embargo, cuando nos vamos al griego original con el que se escribió el Nuevo Testamento, porque la Biblia está escrita en 3 idiomas básicamente. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego y una parte en arameo. Entonces, cuando nos vamos al original, cuando la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra lo que está diciendo el original es, esa palabra inspiración es la palabra teumateuto del griego, teumateuto. Teo, Dios, y teuto significa exhalar aliento. O sea, que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados, dirigidos, movidos por el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios mismo le inspiró a ellos para traer esa gran revelación conocido como la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros no creemos en ningún otro libro, no creemos en ningún otro libro que aparezca por ahí y que trata de decir que es de origen divino. No existe para nosotros, según lo que hemos analizado, según lo que hemos estudiado, no existe ningún otro libro inspirado por Dios. Ustedes saben que existen muchas religiones, tanto en el oriente como en el occidente, y algunas de esas religiones tienen libros que ellos dicen que son inspirados. Sin embargo, nosotros no creemos en esos libros. Yo no creo que el Corán es un libro inspirado por Dios. Tampoco creo que el libro Mormón, por ejemplo, es un libro inspirado por Dios. Y yo no creo en ninguna otra escritura sagrada, como le llaman ellos, los religiosos. No creo en ninguna otra escritura. Nosotros no creemos como iglesia en ninguna otra escritura que fuese inspirada por Dios. La única escritura que ha sido inspirada por Dios es la Biblia. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Y por eso es infalible y por eso es inmutable. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. No creemos en una parte de la Biblia, creemos en la Biblia completa. Creemos en la Biblia completa como palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Número 2. Nosotros como iglesia creemos en un Dios en 3 personas. Y esto es un misterio que por muchos años se ha estado explicando. Nosotros creemos en Dios el Padre, creemos en Dios el Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Es el gran misterio.
Los tres son uno. Y yo necesito que alguien me lea Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Amén, pastor. En el nombre de Jesús dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Te das cuenta? Amén. Aquí nos habla literalmente acerca de la Trinidad. Aquí nos habla acerca de Dios el Padre, nos habla de Dios el Hijo y nos habla de Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno. Nosotros creemos en esa verdad escritural. Yo sé que hay muchas personas que no entienden eso. Por ejemplo, los judíos, muchos de ellos, su gran mayoría, no creen que Jesucristo es Dios. Y lo vamos a explicar más adelante. Ellos creen solamente en un solo Dios, creen en Jehová, pero no creen que Jesucristo es Dios. Hay otra parte que sí cree, que son los judíos mesiánicos, aquellos que ya han aceptado a Cristo Jesús como el Mashiach, como el Mesías, pero son muchas las personas que no entienden este gran misterio. Nosotros como ministerio sí creemos en un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, nosotros bautizamos, como lo dice la palabra, cuando vamos a bautizar a una persona en las aguas, la bautizamos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también la bautizamos en el nombre de Jesús. Y ambos bautismos son válidos. Ambos bautismos son válidos, indicando que Jesús también es divino y tiene todo tipo de autoridad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Amén. En nuestra iglesia creemos en la deidad de Jesús. En la deidad de Jesús, y hay muchísima base bíblica para sustentar lo que le estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Creemos rotundamente en lo que la palabra de Dios establece. Y la palabra de Dios establece que Jesucristo es Dios. Lo dice claro, Jesucristo es el Señor. Amén. Y yo creo en eso. Yo creo en lo que la palabra establece. Entonces, creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Nacido de una mujer virgen, que fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Jesucristo no es cualquier personaje. Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Señor. Incluso es importante que entendamos que se habló de él mucho antes de que él nos visitara. Se habló de él mucho antes de que él viniera en forma humana, porque él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso el libro de Apocalipsis lo describe como el alfa y la omega, lo describe como el principio y el fin, lo describe como el primero y el último, porque él es Dios. Y él fue profetizado. Isaías lo profetizó 750 años antes de él nacer. Isaías capítulo 7, versículo 14 lo dijo de esta manera:
que para los postreros tiempos, dijo Isaías, que es el profeta más exacto, quien habló más exactamente acerca de la venida de Jesucristo. Isaías dice que para los postreros tiempos una virgen, así mismo dice la palabra, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y hay varias citas bíblicas que nos hablan a nosotros acerca de esta gran verdad. Jesús es Dios hecho hombre. Y según Lucas capítulo 1, versículo 30 hasta el 35, esa palabra profética que Isaías desató 750 años antes, se cumplió al pie de la letra. Isaías no solo profetizó su nacimiento, sino que también profetizó su muerte, su crucifixión. En Isaías 53 nos habla acerca de la crucifixión de Jesucristo. De manera que Jesucristo no fue un profeta más, como dicen algunas religiones. Algunas religiones aceptan al Jesús histórico, pero no aceptan a Jesucristo como Dios. No lo aceptan como Dios. Si no dicen, él fue un líder religioso, él fue un líder de masa, él fue un líder moralista, entre otras cosas. Pero nosotros creemos, según lo que la palabra de Dios establece, en que él es Dios hecho hombre. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Filipenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante, donde nos habla ahí acerca de la kenosis de Cristo, nos habla acerca de la humillación de Cristo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 32 hasta el 36, son varias citas bíblicas, nos dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, fuera de Jesucristo no hay salvación. Y el que no recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces no podrá ser salvo. Eso forma parte de la columna vertebral de nuestra fe. El negar a Cristo es negar la fe. El decir que Jesucristo no es Dios es negar lo que la palabra tan claramente establece. Nadie puede poner en tela de juicio la divinidad, la deidad de Jesús. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Yo sé que con la lógica humana esto no se puede entender, pero es importante que usted entienda que las dos naturalezas se manifestaron en él, siendo 100% hombre y 100% Dios. O sea, él se humanó para transmitirnos un mensaje a nosotros. Él se humanó para morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, ya que había una ley espiritual establecida, y es la siguiente, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. El sumo sacerdote por lo menos una vez al año entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio para expiar al pueblo de sus pecados. Y esto lo hacía una vez al año, y Dios se cansó de ese tipo de sacrificio y envió a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado, para que tome nuestro lugar, porque nosotros estábamos perdidos y hundidos en el pecado. Nosotros estábamos sin salvación. Nosotros estábamos lejos de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y era necesario que se derramara, escuche bien esto, era necesario que se derramara una sangre limpia, pura e inocente. Y esa fue la sangre de Jesucristo. Por eso es que la sangre de Jesucristo en el día de hoy nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda desobediencia. El Señor Jesucristo nos redimió de toda maldición. Y yo te pregunto, ¿y quién nos puede redimir si no es Dios? ¿Te das cuenta? No hay ser humano que pueda redimirnos. El único que puede redimirnos y limpiarnos se llama Dios. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios.
Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él fue crucificado, Él murió, pero no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó, porque la tierra no pudo retenerlo. La tierra tuvo que vomitarlo, porque Dios es vida eterna y la vida eterna nunca muere. Y el mismo Jesús lo dijo de esta manera: yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la voy a entregar y yo la vuelvo a tomar, porque Dios es vida eterna y la vida eterna no muere. Amén. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Por eso, nosotros como iglesia, nosotros como ministerio, creemos en la deidad de Jesús. Creemos que Él ascendió a los cielos y que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, eso forma parte, ¿verdad?, de nuestra creencia. Bendito sea el Señor. Creemos como ministerio en la salvación. Creemos en la salvación. Y creemos que la salvación se obtiene, escuche bien esto que es importante, creemos que la salvación se obtiene por medio del arrepentimiento y la confesión de pecados, y es dada por gracia divina, no por obras, y se recibe por la fe en Cristo Jesús, pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y eso está muy mostrado en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, y ningún otro es salvación. Eso está muy mostrado en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde la palabra nos dice que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Y eso está mostrado en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. La salvación se recibe por gracia, no es por obra. Ahora, para ser salvo hay que arrepentirse. Y si usted analiza bíblicamente, esta palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Significa un volverse hacia Dios. Significa darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Es la palabra arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Eso es un ABC. Si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón de pecado. Entonces es importante que el que viene al Señor se arrepienta y que lo haga de todo corazón. Entonces, de esa manera recibimos la salvación. La salvación no es por obra. ¿Qué quiere decir eso? Que por más esfuerzo humano que usted y yo hagamos, no podemos ganarnos ni comprar la salvación. Es imposible comprar la salvación. La salvación es gratuita. Ahora, si analizamos esta palabra salvación, es una palabra bien interesante, que es la palabra soteria del griego, y esta palabra salvación denota liberación y preservación del alma. Oye bien esto, la palabra salvación significa preservación del alma, liberación del alma. Por eso cuando somos salvos, también somos sanados. Cuando somos salvos, también somos restaurados. Cuando somos salvos, somos liberados. Somos liberados. Hemos sido liberados mediante su muerte. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Tomó nuestro lugar. Derramó su sangre para salvarnos. Nos liberó mediante el pago de un precio, que es la palabra redención. Y la palabra redención del griego es la palabra lutrón, que significa liberación mediante el pago de un precio. Entonces es importante que entendamos
que nosotros como ministerio creemos en que la salvación se obtiene por medio del arrepentimiento y la confesión de pecados. Y es dada por gracia divina, no por obras. Y se recibe por la fe en Cristo Jesús. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Y está muy mostrado en todas esas citas bíblicas que le acabo de mencionar. Hechos 4, del 11 al 12, Efesios 2, 8, Primera de Timoteo 2, 5. Es importante que usted tome notas, usted tome las notas para que luego lea y compare con la palabra lo que le estamos enseñando. Creemos en la salvación. Amén. Nosotros como iglesia creemos, y esta parte bien importante, creemos en la resurrección de los muertos y la vida eterna. En la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y es interesante que preste mucha atención a lo que le voy a explicar aquí, porque hay iglesias que en principio creían en este punto, pero hoy en día se están divorciando de esta creencia. Muchas iglesias ya no están enseñando ni predicando sobre esto en particular. Entonces es importante que nosotros entendamos este punto. Creemos en la segunda venida de Cristo por su pueblo. Creemos que todos los muertos resucitarán, tanto los salvos como los no salvos. Escuche bien esto, este punto. ¿Por qué? Todos los muertos resucitarán. ¿Por qué? Mira por qué. Los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán para salvación. Resucitarán para ser premiados. Porque después que el que está muerto en Cristo resucite, dice la palabra que irá a un tribunal conocido como el tribunal de Cristo. Ahora, hay un término griego que es la palabra biná, el biná de Cristo. Ahora, en ese tribunal, si usted es salvo, ese tribunal no es para determinar ni poner en tela de juicio su salvación. Porque si usted aparece en el tribunal de Cristo, lógicamente usted aparece allí es porque tú eres salvo. Porque si usted es un perdido, entonces no va a aparecer en ese tribunal. Va a aparecer en el juicio ante el gran trono blanco. Porque escúchame bien, tanto los muertos en Cristo como los que no están en Cristo, ambos resucitarán. El que está en Cristo resucitará y el que no está en Cristo resucitará. Ahora, el que está en Cristo irá a un tribunal diferente, porque el que está en Cristo irá al bimá de Cristo, que es el tribunal de premios, donde allí se va a determinar si usted, ¿verdad?, ganó coronas, si usted obtuvo algún galardón o si no. Sin embargo, el que muere sin Cristo también resucitará, pero para perdición, porque éste irá ante el juicio del gran trono blanco. Y si tú apareces allí ante ese gran trono blanco, es porque ya tú estás perdido. Ahora se te va a explicar allí por qué te merece la condenación eterna. Es decir, hay dos juicios. Hay dos juicios. Uno para los creyentes, para determinar si va a recibir premios o no, y otro para los inconversos, los que murieron sin Cristo, no recibieron nunca a Jesucristo y estarán allí para ser condenados y juzgados. Entonces nosotros creemos en la segunda venida de Cristo por su pueblo y que todos los muertos resucitarán, salvos y no salvos, pues los cristianos que estén vivos, creemos en eso, los cristianos que estén vivos
serán arrebatados por Jesús y que todos pasarán por el juicio de Dios. Los creyentes tendrán vida eterna con Jesús y comparecerán ante el tribunal de Cristo, mientras que los incrédulos resucitarán para condenación eterna y serán juzgados en el gran trono blanco de Dios. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. En Romanos capítulo 14, versículo 10. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. Todas esas citas bíblicas nos hablan a nosotros de eso. Por eso creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en la resurrección de los muertos. Amén. Alguien que me lea Daniel 12 del 1 al 2 y otra persona que me lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17 y otra que lea Romanos 14, 10 y otra que leas Apocalipsis 20 del 11 al 15. En ese orden, por favor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer las escrituras. Gloria a Dios. Daniel 12, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Daniel capítulo 12 del 1 al 2. Amén, amén. Capítulo 12 del 1 al 2. Amén. Sí. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia, es de otra versión, para el desprecio eterno. Ok. Fijaos bien lo que dice la escritura en ese pasaje bíblico, que es un pasaje profético. Dice el versículo 2 que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está lo que le acabo de explicar. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es interesante que nosotros lo tengamos claro como parte de nuestro fundamento como casa apostólica y profética, como casa de fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Dios le bendiga. Primera de Tesalonicenses 4, 13. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén. ¿Te das cuenta? Aquí nos habla acerca de lo mismo que también le acabo de explicar. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Ahora, aquí habla de los muertos en Cristo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, cuando usted analiza la palabra arrebatado o arrebatamiento del texto griego, es la palabra arpazo, y esta palabra arpazo significa tomado por la fuerza, tomar algo por la fuerza para preservarlo. De manera que el que está en Cristo tiene su salvación garantizada. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que debemos alentarnos los unos para con los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Me informan que hay personas que han tenido dificultad para entrar al chat. Parece que su internet está un poquito flojo, pero que lo sigan intentando porque no veo ningún tipo de dificultad. Le ha costado a varias personas entrar. No sé por qué. Me informan acá. Gloria a Dios. Alguien que me lea Romanos 14:10. Romanos 14:10. Amén. Dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está hablando básicamente el apóstol Pablo acerca del tribunal de Cristo. En ese tribunal, como le expliqué, solo participarán los que estén salvos. El que no esté salvo no podrá participar en ese tribunal. Por eso la palabra dice en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De Cristo. Amén. Todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Entonces, en ese tribunal, los creyentes que participen, algunos serán premiados, como le expliqué hace un momento, pero hay otros que sufrirán pérdidas. Por eso es importante uno cumplir con la asignación que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la asignación que el Señor nos ha dado a todos? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Esa es nuestra asignación. Entonces, si usted no hace en el reino lo que Dios le ha mandado a hacer, cuando se presente ante el Señor, entonces, bíblicamente hablando, tú vas a sufrir, vamos a sufrir pérdidas, porque no edificamos conforme a lo que la palabra declaró sobre nosotros. No nos identificamos con el Señor, no trabajamos en la obra. Entonces es importante que nosotros como creyentes demos frutos para que en aquel día no suframos pérdidas, porque algunos, según la Biblia, están edificando heno, madera y hojarasca. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 hasta el 15. Creo que habla sobre todo eso, sobre personas que están en el reino y lo que edifican es madera, heno y hojarasca, que son, ¿verdad?, materiales que no son perdurables al fuego, que no resisten el fuego. Y esto es comparado con obras muertas, pero si usted edifica según la palabra con otro tipo de material, como lo es el oro, las piedras preciosas, el diamante, la plata, entonces son metales que resisten el fuego y por lo tanto, bíblicamente hablando, como usted se presenta ante el Señor,
con este tipo de materiales porque hizo lo que tenía que hacer y usted cumplió con su asignación, entonces va a recibir galardones, premios, será reconocido, será premiado. Es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú no sabes que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y todas esas obras inútiles allí serán juzgadas. De eso es que la palabra de Dios está hablando. Ahí habla específicamente del tribunal de Cristo, que es donde vamos a compadecer lo que hemos nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo y es salvo va a compadecer ante ese tribunal, el tribunal de Cristo. Pero hay un juicio que es para los perdidos. Hay un juicio que es para los no salvos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. Alguien que lea esa cita. Apocalipsis Amén. capítulo 20 del 11 al 15. Amén, pastor. En el nombre de Jesús. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta? Nosotros creemos en eso. Creemos en un lago de fuego. Hay denominaciones, hay ministerios que ya no creen en eso. Nosotros seguimos como ministerio creyendo en que hay un lago de fuego para los perdidos, aunque originalmente ese lago de fuego no fue preparado para los seres humanos, sino que fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero lamentablemente ese lugar se agrandó, lamentablemente, y la palabra dice que habrá un juicio para los no salvos, habrá un gran trono blanco, y es Dios mismo que va a juzgar. Jesucristo mismo en persona va a juzgar a los perdidos, porque los libros serán abiertos. Dice esa cita que acaba de leer nuestro hermano, que esos libros serán abiertos, pero hay otro libro que será abierto, que es el libro de la vida. Y dice el texto que el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con esa persona? Será lanzada, lamentablemente, a un lago de fuego que arde constantemente por toda una eternidad. Eso le da miedo a cualquiera. Eso da grima. Por eso que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros creemos como ministerio, creemos en la santificación. Creemos en la santificación como una obra hecha instantáneamente en el espíritu, pero que también debe ser desarrollada progresivamente en el alma y en el cuerpo de todo hijo de Dios. Hebreos 12:14, Romanos 6 del 19 al 22. Es interesante que entendamos, yo lo he explicado muchas veces en la iglesia, pero ahora se lo estoy enseñando como parte de nuestro fundamento. Es importante que entendamos que la santificación ocurre instantáneamente en nuestro espíritu. Instantáneamente ocurre en nuestro espíritu. Pero en nuestra alma no. En nuestra alma es de manera progresiva, al igual que en nuestro cuerpo. Solo he explicado cuando hablo en la iglesia, cuando yo hablo de sanidad interior y liberación,
Yo le explico que en el espíritu somos transformados de forma instantánea, ya que el nacimiento de Dios comienza a morar en nuestro espíritu y el Señor saca de nosotros de forma instantánea el Zoa. El Zoa es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza maldita. Entonces, ¿qué hace Dios? Coloca en nuestro espíritu el Zoe de Dios, que es la vida misma de Dios, que es la vida eterna, que es la simiente incorruptible de Dios. Eso Dios lo coloca desde que nacemos de nuevo, coloca esto en nuestro espíritu de forma instantánea, pero el alma necesita ser liberada, el alma necesita ser restaurada, el alma necesita ser santificada. Santificada. Entonces, esta obra de santificación ocurre de forma instantánea en nuestro espíritu, pero de forma progresiva mediante un proceso en nuestra alma. Hebreos 12:14, alguien que lo lea, alguien que busque Hebreos 12:14 y Romanos 6 del 19 al 22. Amén, pastor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Habla aquí de la santidad. La santificación ocurre de forma instantánea en nuestro espíritu, pero el alma necesita ser tratada. El alma necesita ser transformada al igual que el cuerpo. Es mediante un proceso que somos separados para Dios. Romanos 6, 19 al 22. Alguien que lo lea. Romanos 6, del 19 al 22. Amén, pastor. Dice Romanos 6, del 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Aquí habla acerca de la santificación del cuerpo. El cuerpo necesita ser restaurado, necesita ser transformado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. La santificación en el alma y en el cuerpo es mediante un proceso, mientras que en el espíritu ocurre de manera instantánea. Creemos en el bautismo en el cuerpo de Cristo. Oído con esto acá, nosotros como iglesia creemos en este bautismo. Creemos en el bautismo en el cuerpo de Cristo. Antes de continuar, es importante que entendamos que hay tres tipos de bautismo. Está el bautismo en el cuerpo de Cristo. Está el bautismo en agua. Y está el bautismo en el Espíritu Santo. Son tres bautismos que hay. Y nosotros creemos en los tres bautismos. Amén. Creemos en el bautismo en el cuerpo de Cristo, por el cual la persona acepta a Jesús. Escuche bien esto. Tiene un nuevo nacimiento y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo y de su vida eterna. Primera de Corintios 12:27 habla de esto. O sea, ¿cómo yo formo parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Cuando usted nace del agua y del espíritu. Desde que usted nace del agua y del espíritu, que experimenta lo que se conoce como el nuevo nacimiento, a partir de ese mismo momento, usted comienza a formar parte del cuerpo de Cristo y de su vida eterna. Es decir, que aunque usted no se haya bautizado en agua, ni haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya usted le pertenece a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante que es este bautismo? Si usted nació de nuevo, aunque no tuvo la oportunidad
de ser bautizado en el agua, ya usted forma parte del cuerpo de Cristo. Porque hay personas, por ejemplo, que Dios le permite la oportunidad de recibirlo antes de morir en un accidente o en una enfermedad muy grave. Y son personas que no logran bautizarse en agua, tampoco logran ser bautizadas con el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando recibieron a Cristo, nacieron del agua y del Espíritu, nacieron de nuevo y en ese mismo instante formaron parte del cuerpo de Cristo. Esa es una verdad, pero hay otra verdad que a veces ignoramos, y es que hay personas que creen en que aquí se crean cristianos o se fabrican cristianos o se manufacturan cristianos. Personas que piensan que si ellos van a la iglesia y levantan sus manos y confiesan a Cristo, pero no lo hacen de corazón, simplemente por religiosidad, creen que son salvas. Ese es el otro extremo. Hay personas que piensan que formando parte de una religión y practicando algo religiosamente es salva. No, para ser salvo y formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que nacer del agua y del Espíritu. La persona tiene que nacer de nuevo. Por eso es importante este bautismo. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Corintios 12:27. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Te das cuenta? Para formar parte del cuerpo de Cristo, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. No todo el que se bautiza, escuche bien esta verdad, no todo el que se bautiza en agua necesariamente ha nacido de nuevo. Porque yo he visto personas que se han bautizado, escucha bien esto, que se han bautizado en agua y no perseveran, no permanecen. No permanecen. Porque no se convirtieron de corazón. No lo aceptaron de corazón. Porque el que logra nacer de nuevo no se extravía, no se pierde. Es muy difícil que una persona que haya nacido de nuevo se pierda, porque Dios no aborta. Dios cuando engendra, engendra. Lo que pasa es que hay personas que no logran, lamentablemente, no logran formar parte del cuerpo de Cristo. Y yo sé que en otra enseñanza quizás no iremos un poquito más profundo. Ahora no puedo porque hay mucho material que abarcar, pero esto es una verdad muy profunda. Hay personas que incluso logran bautizarse en agua, logran incluso hacer muchísimas cosas en la iglesia, en el reino de Dios. Sin embargo, su salvación está media dudosa porque no lograron nunca formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no nacieron del agua y del Espíritu. Y de ahí viene el término de que hay personas, por ejemplo, que muchas veces están en la iglesia y es como si no estuvieran, porque no logran ni siquiera nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, esto es importante que nosotros lo puntualicemos. Hay personas que no cambian su forma de vivir, su forma de pensar, porque no han nacido de nuevo. No han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Mira, después que usted forma parte del cuerpo de Cristo, es difícil que usted salga de Cristo. Muy difícil. No es que no se ve esos casos, se pueden ver esos casos, pero es muy difícil que la persona pierda su salvación. Porque el Espíritu Santo hará lo imposible para que usted permanezca en Cristo. Bendito sea el Señor. También creemos en el bautismo en agua. Creemos en el bautismo en agua como símbolo, escucha bien esto, el bautismo no te salva, sino es como símbolo de identificación con la muerte al pecado y con la resurrección de Jesús para vida eterna. Romanos 6:4. Romanos 6:4. ¿Quién lo lee? ¿Quién me lee Romanos 6:4, por favor? Gloria a Dios. Amén, pastor.
La palabra de Dios será en nombre de Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también andemos en vida nueva. Amén. De manera que cuando nosotros somos bautizados, simbólicamente sepultamos el viejo hombre y resucitamos en un nuevo hombre para novedad de vida. Eso es básico. Eso es básico. Creemos en el bautismo por inmersión. No que le echen agua en la cabeza a las personas, sino por inmersión, a la persona que va a bautizarla. Por eso es que la palabra bautismo del griego es la palabra batizo, que significa sumergir en el agua, zambullir. Hay que zambullir a la persona en el agua como símbolo de muerte y de vida, de muerte, sepultura y resurrección. Amén. Eso es importante que lo entendamos. También creemos como iglesia en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos, ¿verdad?, en este bautismo con la evidencia de hablar en otras lenguas y que a través de este bautismo se recibe el poder para ser testigo de Jesús por todo el mundo. Eso está muy mostrado en Hechos capítulo 1, versículo 8 y en Hechos capítulo 2, versículo 4. Creemos en ese fuego que descendió en el Pentecostés o el día del Pentecostés. Amén. Es importante que usted entienda esto de manera clara, concisa y precisa. Hay personas que dicen que no es necesario hablar en lenguas. Yo creo que sí es necesario. Yo creo que las lenguas espirituales son una evidencia exterior de una experiencia interior. Amén. Y por algo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, la palabra habla sobre las personas que fueron bautizadas en ese momento con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Lo dice Hechos 2:4. Cuando el fuego de Dios cayó en aquel lugar, ellos hablaban en lenguas. Y dice que hablaban las maravillas de Dios. Y dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que cuando usted analiza la palabra de Dios, la Biblia, se dará cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es sumamente importante porque el bautismo te habilita espiritualmente con las herramientas necesarias para que tú hagas la obra de Dios y la haga con demostración de poder. Amén. Es importante que la persona, cuando recibe a Jesús, procure ser llena del Espíritu Santo. Eso es de suma importancia, que la gente procure ser llena del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Nadie me habló de esta experiencia. El Señor de manera soberana lo hizo. Y después de eso, me hice amigo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. La Trinidad es una persona, el Espíritu Santo, y te da las herramientas para tú hacer la obra de Dios, porque el Espíritu Santo es quien te da la unción. Y todos estos días en la iglesia hemos estado hablando acerca de lo que es la unción. Entonces es importante tener ese poder, esa unción. También nosotros como iglesia, y oído con esto, creemos en la imposición de manos. Creemos en la imposición de manos. Creemos que esta es una de las maneras de transmitir bendición, sanidad y poder de Dios de un ser humano a otro. Y eso está muy mostrado en la Biblia, en Hechos capítulo 8, versículo 15 al 17, Primera de Timoteo 4:14 y Segunda de Timoteo 1:6.
habla de la imposición de manos. Es importante que prestemos atención a esto, porque el mismo Jesús habló sobre eso cuando dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. O sea, hay un punto de contacto, en el mundo espiritual cuando usted impone las manos. Eso es importante. Incluso para que una persona también reciba la unción, siempre es bueno imponer las manos. Para que una persona reciba una unción, siempre es bueno imponer las manos. Para que una persona reciba el fuego del Espíritu Santo, también se impone las manos. Para que una persona reciba un don espiritual, uno de los dones del Espíritu, también se recibe mediante imposición de manos. Para que una persona sea confirmada en su ministerio, también se le impone las manos. Por eso es que nosotros, como iglesia, creemos en la imposición de manos. Hechos 8, del 15 al 17. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Dice así en el nombre de Jesús: por los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces le imponían las manos y ellos recibían ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahí la palabra habla de manera clara y concisa sobre la imposición de manos. Hay iglesias que no quieren hacer eso ya. No quieren imponerle la mano a nadie. Por eso es importante congregarse. Escuche bien esto. Porque cuando nos congregamos recibimos ese tipo de beneficio. El que está ministrando nos impone físicamente las manos. Amén. Gloria a Dios. Nos lo impone. Y es importante porque a través de la imposición de manos se desata una bendición, se desata una unción poderosa. Primera de Timoteo 4:14. ¿Quién lo lee? Amén, Amén. pastor. Amén. Claro, varios. Sí. Léelo, está bien. Amén, ok. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las En manos. el nombre de Jesús. ¿Cómo? Amén. Ah. Ya me interrumpió. Sí, en el nombre de Jesús. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí está hablando el apóstol Pablo y se está refiriendo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, y le está diciendo que su ministerio fue confirmado mediante ¿qué? Mediante imposición de manos. Amén. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:6? Amén, pastor. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Te das Amén. cuenta? También nosotros recibimos dones espirituales mediante imposición de manos. Amén. Es decir, hay personas, por ejemplo, que están procurando algún don espiritual y de repente, ¿verdad? El que está ministrando, sea yo, sea quien sea, que proféticamente recibe imponer las manos sobre ti para que tú recibas el don y reciba la confirmación de ese don. Amén. Para que usted vea la importancia que tiene en el reino de Dios y en el mover del Espíritu de Dios, lo que es la imposición de manos. Eso forma parte de lo que la palabra de Dios establece y por eso nosotros como ministerio creemos en imponer las manos. Es importante todo esto para que usted también cuando vaya a trabajar en su célula
tenga todos estos principios y fundamentos bien claros. Es importante eso, que usted tenga estos principios claros y que usted sepa en qué nosotros como iglesia creemos. Nosotros como iglesia creemos en los 5 ministerios, y esto es importante porque hay concilios que solo creen en 2 de estos 5 ministerios, en 2 de ellos. En 2 de ellos. Hay otros concilios e instituciones que solo creen en uno de ellos. En uno de ellos. Y la palabra de Dios habla de 5 ministerios. Nosotros creemos en los 5 ministerios. Creemos en los 5 ministerios que están en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y creemos que fueron dones dados por Dios al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alguien que lea Efesios 4, del 11 al 12, para que descubramos allí cuáles son esos 5 ministerios. Amén, pastor. Amén. Efesios 4, 11 al 12. La palabra de Dios en lo 3 grande, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta lo que la palabra dice? La palabra habla aquí de 5 ministerios, pero hay personas en este tiempo que desde que tú le hablas del ministerio del apóstol, de una vez se escandalizan y dicen, yo no creo en eso de apóstoles. Oye eso, porque no creen en los 5 ministerios dados por Dios. Yo no creo que el apostolado es para este tiempo, pero que está en la misma lista. Si el apostolado no es para este tiempo, tampoco lo es el profeta, tampoco lo es el evangelista, tampoco lo es el pastor ni el maestro, porque están en la misma lista de Efesios 4:11. Están en la misma lista. Y yo pregunto, ¿los santos están ya perfeccionados? No. Esos 5 ministerios fueron dados por Dios para hacer madurar a los santos, que es la palabra perfección. Y esta palabra perfección, perfeccionar a los santos, es la palabra teleio, la palabra griega teleio, que significa madurez. Entonces, los santos no están maduros todavía. Los santos no están maduros todavía. No somos perfectos todavía. No hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Entonces, por eso fueron dados los dones para equipar la iglesia. Entonces, hay concilios y hay instituciones que solo creen en el ministerio pastoral y en el ministerio del maestro en la iglesia. Solamente en esos 2 ministerios. No creen en los evangelistas, no creen en los profetas y no creen mucho menos en los apóstoles. Solo creen en 2 ministerios. El pastor y el que enseña la palabra. Solamente creen en esos 2 ministerios. Hay otros que creen nada más en el evangelista y en el pastor como ministerio. Lamentablemente. Entonces, o usted cree la palabra o no la cree. Y la palabra habla de 5 ministerios. De 5 ministerios dados por Dios a su iglesia. Y son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y fueron dados con el propósito de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También nosotros como iglesia creemos en los ministerios gubernamentales. Es interesante esto. Creemos que el apóstol y el profeta son ministerios gubernamentales que establecen el fundamento y la doctrina bíblica de la iglesia. Amén. Es importante que usted tenga esto bien claro, según Efesios capítulo 2, versículo 20 y Efesios capítulo 3, versículo 5. El apóstol, cuando la persona es llamada al ministerio apostólico, el apóstol tiene una unción
distinta a los otros ministerios, porque el apóstol tiene una unción de gobierno, tiene una unción muy fuerte de liderazgo y tiene una unción para instruir, para enseñar, para capacitar, para entrenar a otros. Igualmente el profeta no solo profetiza, esa es otra cosa. Hay gente que cree que el profeta solamente es profetizar y profetizar. No, el profeta también forma parte de estos ministerios gubernamentales que junto al apóstol enseñan la palabra y enseñan la doctrina y el fundamento de la palabra. Es decir, que los profetas deben ser también maestros que fluyan bajo esa unción magisterial. Un verdadero profeta, un profeta de oficio, es alguien que tiene mucho fundamento y que ha sido formado por Dios para enseñar el fundamento de Dios a su iglesia. Por eso es que un profeta no se forma en 2 días, ni en 3 días, ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años. Para Dios formar un profeta se requiere un tiempo de más de 20 años, según nuestra propia experiencia. Un profeta no se forma de un día para otro, al igual que un apóstol. Se requiere tiempo para que estos dones ministeriales y de gobierno fluyan con todo su esplendor, sin ningún tipo de limitaciones. Entonces es importante que entendamos eso. Vamos a ver qué dice Efesios 2:20 y Efesios 3:5 sobre esto. Amén. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta? Tanto el apóstol como el profeta están llamados a enseñar los fundamentos escriturales y la doctrina bíblica a la iglesia. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 5? Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí habla también, en este texto bíblico, sobre los apóstoles y sobre los profetas. Y usted sabe muy bien que no todas las iglesias creen en estos ministerios. Y no solamente no creen, sino que persiguen estos ministerios. Hablan mal de ellos, se mofan. Hoy en día hay una burla tremenda y hay una persecución muy fuerte en contra de los apóstoles y en contra de los profetas. Y yo sé que hay gente que trata de justificar su postura porque algunos apóstoles han usado su apostolado para cosas que son ilícitas. Pero el hecho de que un apóstol se porte mal, o el hecho de que un apóstol no cumpla o no enseñe como la palabra lo establece y no ejerza su ministerio conforme a la palabra y esté equivocado, no significa que los apóstoles hay que descartarlo. El hecho de que alguien se haya autotitulado apóstol, yendo por ahí haciendo y deshaciendo y haciendo las cosas mal hechas, no significa que el apostolado no es para este tiempo. Hay apóstoles genuinos que han sido llamados por Dios para equipar la iglesia, porque eso es lo que hace el apóstol: equipa a la iglesia, entrena a la iglesia, le da las herramientas para que puedan fluir posteriormente y cada quien pueda ser activado en su ministerio. Igualmente hay una persecución muy fuerte en contra de los profetas. Estos son 2 ministerios que ahora mismo están siendo muy atacados, muy atacados. A uno hasta le da miedo en algunos círculos decir yo soy apóstol o yo soy profeta, porque el decir yo soy pastor pasa como que es más suave, porque hay mucho rechazo específicamente en contra de todo ministerio, porque al enemigo no le conviene que todo ministerio se desarrolle y fluyan en el cuerpo de Cristo, porque son 2 ministerios muy fuertes, porque son ministerios de gobierno, son ministerios que son de impacto. Cuando una casa comienza a fluir en la unción apostólica y profética, la ciudad completa es impactada, porque
La unción apostólica llega al palacio de gobierno, la unción apostólica llega a las esferas altas de la sociedad, la unción apostólica llega a empresarios, la unción apostólica llega a políticos, al igual que la unción profética. Es una unción muy distinta a la pastoral y a la evangelística. Por ejemplo, la unción pastoral es una unción para pastorear ovejas, para formar la grey de Dios. Y es una unción limitada porque está circunscrita a 4 paredes. La unción evangelística es una unción para salvar a los perdidos. Es una unción, una gracia que Dios deposita en el evangelista para salvar almas, para rescatar las almas. El evangelista comúnmente fluye con el don de palabra, un don de predicación. El evangelista casi siempre tiene el don de sanidad y de milagros. Y es una unción básicamente que fluye para rescatar las almas que están perdidas, ¿verdad? El maestro enseña la palabra en la iglesia, forma la iglesia, la entrena, le enseña la buena doctrina a la iglesia. Ahora bien, el ministerio profético impacta ciudades, al igual que el ministerio apostólico. Son ministerios que influyen mucho en nuestra sociedad. Influye mucho en nuestra sociedad porque es una unción gubernamental, es una unción que influye en las altas esferas de la sociedad. Donde llega un apóstol, donde llega un profeta, la unción que se derrama, que se desata, es una unción completamente distinta. Es un manto completamente diferente. Es un fluir completamente diferente. Cuando se habla de una iglesia apostólica y profética, lo que se está diciendo es que no es una iglesia pastoral y evangelística comúnmente, sino que es una iglesia de gobierno, es una iglesia que tiene que tener incidencia en la sociedad. Es una iglesia que tiene que tener impacto en la sociedad. Es una iglesia que todo el mundo tiene que conocer porque es una iglesia que afecta, que influencia, que invade todo rincón de la ciudad. Esa es la unción apostólica y la unción profética. Es una unción que arborota la ciudad. Es una unción que la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Porque es una unción apostólica. Es una unción de conquista. Entonces, la iglesia se está perdiendo de esa unción por no creer en esos ministerios tan poderosos que están fluyendo en el día de hoy. Claro está, no todo el mundo es apóstol. Al igual que no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es profeta, eso está claro. Ahora, el hecho de que una persona haya cometido errores no significa entonces que estos dones no existen y están en vigencia. Estos dones ministeriales y gubernamentales existen y están en vigencia hoy en día. Dios muchas veces me ha usado con una unción apostólica poderosa y también me ha usado con una unción profética poderosa, y veo que cuando Dios manifiesta esa unción es una unción completamente distinta, completamente diferente. Amén. Nuestra iglesia cree en el gobierno apostólico. Nosotros creemos en el gobierno apostólico. Creemos en establecer el gobierno apostólico en la iglesia local, con un apóstol como cabeza, un profeta como parte del gobierno, ministros y ancianos, conforme a Efesios 4:11 y Hechos 14:23. Alguien que lea Hechos 14:23. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alguien que lea, por favor, Hechos 14:23. Amén, pastor. Dice Hechos 14:23 en el nombre de Jesús. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Creemos en esto, creemos en ese orden, creemos en establecer los apóstoles, creemos en los profetas, creemos en diáconos, ministros y ancianos. En todo eso lo creemos porque está en la Biblia y esto forma parte del gobierno apostólico de una iglesia local. Amén. Creemos en el reino de Dios. Creemos
en el reino de Dios como gobierno en la persona de Jesús, como rey, como dos verdades absolutas y máximas, según Juan capítulo 3, versículo 3, según Hechos capítulo 8, versículo 12, según Romanos capítulo 5, 17 y según Hebreos capítulo 12, versículo 28. Son muchas citas bíblicas, cópiela para que la lean. Creemos en ese reino espiritual, en un reino invisible. Este reino es invisible, pero tiene incidencia en el mundo visible. Creemos en el aquí y en el ahora. Creemos que Dios y su reino se manifiestan constantemente en medio de nosotros. Jesús lo dijo, el reino de vosotros, el reino de Dios ha llegado y está aquí entre nosotros. Amén. E incluso en una ocasión dice la palabra que Nicodemo quería experimentar ese reino y Jesús tuvo que decirle que tenía que nacer de nuevo para que pudiera ver el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino físico, es un reino espiritual. Por eso es importante uno tener revelación de ese reino. Todos estos días, hace ya semanas atrás, estuvimos hablando acerca de la parábola del sembrador, donde allí le enseñamos a ustedes la principal parábola del reino, que es la parábola del sembrador. Es importante tener revelación de lo que significa el reino de Dios en medio de nosotros. Cuando el reino de Dios está en medio de nosotros, nosotros podemos observar que una unción muy especial en cada servicio. Uno puede observar una revelación distinta de la palabra en cada culto. La palabra es nueva cada mañana. El reino se manifiesta en esto. El reino se manifiesta en la adoración. El reino se manifiesta en las danzas, en las artes de la iglesia. El reino se manifiesta en el servicio. El servicio que se le da a Dios es un servicio de excelencia, porque el reino transmite esto. El reino libera esto. El reino libera excelencia. El reino libera grandeza. Cuando hablamos del reino de Dios que está entre nosotros, estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales, porque en el reino hay llave. Está la llave de la prosperidad, está la llave de la sanidad, está la llave de la liberación, está la llave de la sanidad interior, está la llave de la restauración. Todo esto lo trae el reino de Dios. Amén. Por eso en la oración del Padre Nuestro, ¿qué oramos? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando el reino o gloria se manifiesta en medio de nosotros, es como si nosotros estuviéramos en la tierra viviendo como si estuviéramos viviendo en el cielo. El reino de Dios se manifiesta, el cielo baja a la tierra, andamos bajo cielos abiertos. Cuando el reino se manifiesta, vivimos en la tierra como si ya estuviéramos viviendo en el cielo. Todo fluye, las puertas se abren, aunque sea de bronce, las puertas se desquebrajan, las puertas son hechas pedazos cuando el reino de Dios se manifiesta en una casa. Importante eso. No es lo mismo una iglesia de reino que una iglesia que no tenga reino. No es lo mismo un pastor de reino que un pastor que no tenga el reino revelado. No es lo mismo un creyente, una oveja con el reino de Dios manifestado, que una oveja que no conozca ni siquiera lo que es el reino de Dios. Son cosas muy diferentes. Por eso nosotros creemos en el reino de Dios como gobierno, donde Cristo es el rey, el que gobierna nuestras vidas. Amén. Cuando en una casa hay reino, hay excelencia en los diezmos, hay excelencia en la ofrenda, porque el diezmo y la ofrenda es un asunto de revelación. La gente que no tiene reino, ni ofrenda ni diezma, es un miserable. El que no tiene reino es un miserable, es un miserable. Nunca el dinero le da para ofrendar, nunca el dinero le da para diezmar. Vive todo el tiempo razonando. El dinero da para todo, da para coger préstamos, da para hacer lío, da para comprar la comida, da para alquilar aquí, da para pagar el celular, da para pagar el teléfono, da para todo, pero no da para diezmar, no da para ofrendar, no da para colaborar con los asuntos del reino. Eso significa que el reino a ti
no se te ha revelado. Tus ojos están cerrados, tus ojos están vendados, tus oídos están vendados. Aunque esté en la iglesia alabando a Dios, aunque esté en la iglesia haciendo moricuete, el reino no se te ha revelado. Amén, hermanos. Por eso la palabra dice que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y hay mucha gente que todavía el reino no se le ha revelado y por eso viven razonando todo lo de Dios. Entonces es importante que entendamos este punto acá. Nosotros somos una iglesia de reino. Creemos en el aquí y en el ahora. Creemos en que Dios se sigue manifestando hoy. Creemos en que Dios sigue sanando. Creemos en que Dios sigue liberando a la gente. Creemos en el gobierno de Dios en nuestros corazones. Creemos que el Espíritu Santo, como fuego abrasador, se está propagando por todo nuestro ser. Gloria a Dios. Que Él es el todo en nuestras vidas. Eso es reino. Eso es reino. Cuando tú reconoces a Cristo como el rey de tu vida, significa que Él es el rey de toda tu existencia. Él es el rey de tus pensamientos. Él es el rey de tus decisiones. Él es el rey de tu voluntad. Él es el rey de tu finanza. Él es el rey de todo, de tu hogar, de tu casa, de todo. Eso es reino. Gloria a Dios. Eso es reino. Bendito sea el Señor. También en nuestra iglesia creemos en el poder sanador y libertador del reino de Dios. Creemos en el poder del reino para sanar a todos los enfermos, para echar fuera demonios y hacer milagros, maravillas, señales y prodigios. Hay iglesias que ya no creen en esas cosas. Se lo pierden. Se lo pierden. Porque cuando estas cosas se manifiestan en la iglesia, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Jesús lo dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a una casa, escúchalo bien, iglesia, cuando el reino de Dios llega a una iglesia, cuando el reino de Dios llega a una casa de fe, los enfermos son sanados. Los endemoniados son liberados. Hay milagros, hay maravillas, hay señales, hay prodigios. Y eso está en Marcos 1:32 al 34, Juan 14:12, Mateo 12:28. Está ahí en la escritura. Está ahí en la palabra de Dios. Gloria a Dios. No es lo mismo salir a predicar el evangelio bajo la unción del reino que salir sin esa unción. Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. La gente del reino se ve de lejos, se conoce de lejos, porque es diferente. Bendito sea el Señor. Y por último, nosotros creemos que sin fe es imposible vivir una vida agradable a Dios y que por ellas se heredan las promesas. Creemos rotundamente en esto. Amén. Según Hebreos capítulo 6, versículo 12 y Hebreos 11:6. Creemos en eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la realidad de lo que no vemos. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Creemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a través de la fe es que nosotros heredamos las promesas. Lo que con fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12 habla sobre esto. Qué importante es tener este fundamento. No podemos avanzar si primero no conocemos este fundamento como casa apostólica y profética. Creemos en la predicación del evangelio. Creemos en expandir el evangelio del reino de forma local, nacional y mundial por todos los medios disponibles, según Mateo 24:14. Gloria a Dios. ¿Quién lee Mateo 24:14? ¿Qué dice Mateo 24:14? Alguien que lo lea, por favor, que con esto terminamos. ¿Qué dice Mateo 24:14? Amén. Mateo 24:14. La palabra de Dios sale en el nombre de Jesús. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Entonces nosotros creemos en la expansión del evangelio, del reino, de forma local, nacional y mundial. La palabra habla del evangelio del reino. Entonces creemos en esa predicación de impacto, en esa predicación en la que Dios se mueve, en esa predicación en la que Dios se manifiesta, en ese evangelismo de impacto. Nosotros creemos en eso como iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Creemos en esto. Creemos como iglesia en estos puntos que son básicos, son puntos de fe, son puntos que están bien mostrados en las Sagradas Escrituras, están ahí bien mostrados en la palabra, y es importante que nosotros entendamos y comprendamos lo que la palabra de Dios establece acerca de todo esto. Amén. Y que tengamos todo esto bien claro. Bien claro. Como le expliqué al principio, tanto la enseñanza anterior del martes pasado como esta enseñanza forma parte de nuestras doctrinas básicas, en que nosotros creemos como ministerio, para entonces la próxima semana hablarle acerca de la visión ya de la casa. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. Y seguir creciendo y seguir enseñando y formando este equipo de personas que darán por gracia lo que por gracia han recibido. Qué bueno, qué bueno. Dios bendiga a Adoni, Dios bendiga a Lisi, Israel, Paito, ¿verdad? Desde Puerto Rico está conectado. Nuestro hijo también, Israel, desde Puerto Rico está ahí en sintonía, conectado. Adoni desde Nueva York, desde Connecticut, está ahí conectado. Nicole, bendiciones. Daniela, bendiciones. Karina Figuereo, la pastora Grisel. Raulina de Santo Domingo, bendiciones. Ana Altagracia Medina, bendiciones. Mairene y Otoniel, muchas bendiciones. Ami, Félix, bendiciones. Anaelia, Francisco Acosta, gloria a Dios, bendiciones. Sardis y Natalia, bendiciones. Mía Delay, bendiciones. Manuela y Kelvin, bendiciones. Reina Yajaira Figuereo, bendiciones. Andreina, bendiciones. Darling Civil, bendiciones. Somel también. Javier, gloria a Dios. Aquí hay conectada ahora mismo 20 personas, pero son más porque hay personas, por ejemplo, que hay 2 y 3 personas en su casa, de manera que es una bendición, es una bendición. ¿Alguna inquietud? Este es el momento. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Este es el momento de hacerla antes de ser despedido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Alguna pregunta? Parece que todo está claro. Amén. Qué bueno que todo está claro. Lo que vamos a hacer es, voy a compartir el PDF, también lo voy a compartir por el grupo. La enseñanza la voy a compartir por el grupo para que la tenga también y les sirva de anotaciones. Les sirva también de anotaciones, de apuntes. Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. La paz de Dios sobre sus vidas. Y vamos a permitirle a nuestro hermano Israel, cariñosamente Paito, que nos despide en oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre bueno, Padre amado, Dios de amor,
Dios de paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, creador de los cielos, de la tierra, Dios grande y verdadero. Gracias, Padre. Gracias, Jehová, por estas declaraciones. Gracias, Dios, por impartir y enseñarnos conocimiento de ti. Gracias, Dios mío, por tener nosotros el privilegio de poder estar aquí conectados en tus enseñanzas, en lo que tú quieres, Dios mío, que escuchemos y que hagamos y que impartamos al mundo y por doquier. Gracias, Jehová, gracias, Dios mío, por ser privilegiado. Dios mío, gracias por tenernos aquí contigo. Gracias, Señor, a través del internet, del hogar, reunido, congregado, como sea, Padre, pero tú lo haces. Gracias, Dios mío, gracias por el privilegio. Gracias, bendice cada uno de estos miembros que están acá conectados. Bendice al pastor Kelvin Figuereo, a su esposa Grisel y a los demás hermanos que nos conocemos y los que no conocemos también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos y todas. Nos veremos muy pronto. El jueves tenemos un servicio poderoso. La pastora Karina Figuereo estará hablando acerca de Dios y su visión evangelística en las casas. No se lo pierda, lleve sus hojas de anotaciones. Bendiciones para todos y le amamos mucho en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Dios bendiga su descanso. Amén, pastor. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Amén. Sí, bendiciones, buenas noches. Sean bendecidos, queridos Amén, hermanos. bendiciones.